Y ahora sí, nos vamos con nuestra acostumbrada jugadita de la semana en Fútbol al Derecho Master. Bueno, nuestra jugadita de la semana la hemos denominado de la siguiente manera: la investigación periodística en el deporte. Historias como, comillas, Llaneros contra Unión Magdalena, la historia de una trampa que ensombrece la final de la B, los malos números de la Liga Profesional Femenina en Colombia, los negocios del hijo de Yesurún en asocio con Conmebol. Otro titular: la Dimayor habría rechazado recursos del gobierno Petro para la Liga Femenina. La sombra de una coima que pesa sobre Ramón Yesurún. Otro interesantísimo: Federación Colombiana de Fútbol ciega, sorda y muda. Los escándalos que rodean a Jorge Enrique Vélez, el culebrero de la Dimayor, han sido la columna vertebral para el portal web de periodismo de investigación Vorágine, Periodismo Contracorriente. Vorágine nace como una idea en marzo del 2020 por un grupo de periodistas y el 1 de junio de dicho año sale por primera vez al aire. 5 años más tarde, Vorágine tiene como foco en su ejercicio de periodismo de investigación voy a decirlo así, el deporte, la corrupción en la política colombiana, el conflicto armado, los derechos humanos en Colombia, la lucha contra los alimentos ultraprocesados, los casos de pederastia en la Iglesia Católica y muchos más temas de interés público. Y sin duda alguna, uno de los nombres clave para que estas denuncias salgan a la luz pública es el de Laila Abushihab Vergara, quien es la directora de proyectos de Vorágine, Periodismo Contracorriente, y nuestra primera gran invitada a Fútbol al Derecho y la emisora centenario de la Universidad Libre. Don Sergio, hoy hemos traído a una invitada de una calidad que la gente no se imagina, porque sé que más de una vez le voy a confesar a nuestra invitada, la primera vez que yo escuché de Vorágine fue porque usted me compartió precisamente el tema de la Federación Colombiana Ciega Sordo Muda, que era, creo que era el caso de Dahoud. De Dahoud Alemán. Sí, señor, y esa fue la primera vez que dijimos, ¿qué es esto? Y la vida y la fortuna de la vida me permitió conocer a Laila en otro espacio académico, donde fue mi profesora además, gran profesora. Y hoy la tenemos de invitada acá para hablar de la investigación periodística en el deporte. Don Sergio, le pido el favor, denle la bienvenida a nuestra invitada. No, yo solo le quiero dar las gracias a Laila y no quiero decir mayor cosa porque es que en serio que, como decía por ahí alguien, emborronar cuartillas como que no, o sea, Vorágine creo que en 5 años se ha convertido en yo digo que ya es casi como una agencia de periodismo investigativo y de una profundidad y ha sido demasiados los temas que han trabajado y el impacto que ha generado en la sociedad y sobre todo de ese periodismo independiente, no dependiente de un grupo económico, no dependiente de una visión estatal ni contraestatal ni nada del cuento, sino de verdad de periodismo. Yo no puedo decir nada más y pero por favor hágale ¿quiere que usted. le dé un dato adicional que además hace más especial a nuestra invitada? Señor. Es hincha del mejor equipo de este país. Ya sabe. Ya vamos a Laila, bienvenida a Fútbol al Derecho en la emisora centenario de la Universidad Libre. No, muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta por la oportunidad. Además me encanta pensar que tal vez algunos estudiantes de la universidad que no conocen Vorágine, gracias a este espacio hoy pues puedan conocerlo, navegar en la página, seguirnos en nuestras redes. Gracias por invitarme, un placer. Les cuento que estoy aquí y para estar hoy con ustedes dije que no a una de las celebraciones, uno de los aniversarios de la barra a la que pertenezco, porque yo soy muy hincha de Millonarios, como bien lo dice Harold, el mejor equipo de este país. Errores cometemos todos, no hay problema. Yo pertenezco a una barra que se llama Tomandos FC, Tomandos Fútbol Club, y hoy estamos festejando 16 años, así que un saludo para ellos. No estoy allá con ellos en el bus Chiva Rumbera en estos momentos, pero estoy aquí hablando de fútbol y de investigaciones periodísticas. Te pueden recoger ahorita. Puede ser, sí. Invitamos exacto. a la gente de Tomandos no solamente a pasar, sino a pautar también. Oiga, un saludo muy especial a la gente de la barra de Tomandos de Millonarios, sin duda alguna, nuestro club de los amores para Laila, para mí y hasta para el joven Omar. Don Sergio tiene una diferencia con otros ahí, pero
No, es respetuosa. Tengo más diferencia con Eduardo Méndez, no hay problema. Saludos al doctor Méndez, que siempre lo saludamos acá. Bueno, Laila, ya entrando un poco en materia, hablábamos previamente, cuando uno entra a la página de Vorágine, identifica una serie de temas que acabo de señalar. Y uno diría, ¿por qué el deporte? ¿Por qué investigar? Más bien, ¿por qué periodismo de investigación alrededor del deporte? Algo que muchas veces las personas piensan es un espacio de divertimento, de tranquilidad, de solo cosas bellas, el mundial de fútbol, la pasión del fútbol, la emoción de todo lo que rodea eso, y eso que nos enfocamos un poco en fútbol porque este es el espacio que hemos decidido. Pero ¿por qué investigar más allá de eso a través del periodismo? Bueno, cuando nació Vorágine, que como tú ya lo dijiste muy bien, esto fue en el 2020, estábamos en plena cuarentena por el COVID. La gente nos decía que estábamos locos, que nos pasaba, que cómo así que íbamos a crear un medio independiente, además en pleno encierro por la pandemia, nos criticaron mucho. Nosotros desde ese momento definimos que íbamos a tener unos ejes temáticos y todo lo que entre o quepa en esos ejes temáticos pues es una historia que cabe en Vorágine. Uno de esos ejes temáticos es derechos humanos, vulneración y protección de los derechos humanos, y ahí entran las historias que tienen que ver con conflicto armado, paz, género, salud, educación, en fin. Otro eje es el del medio ambiente, las problemáticas y los crímenes ambientales. Y otro eje más es el de la corrupción y el abuso de poder. Entonces, claro, pero es que son muy amplios. Derechos humanos es gigante, corrupción y abuso de poder es gigante. Dentro de corrupción y abuso de poder y dentro de derechos humanos se enmarcan las investigaciones y los reportajes, las historias que hemos hecho que tienen que ver con el deporte y que ahora que lo pienso, todas tienen que ver con fútbol. Mira que nunca hemos hablado de otro deporte en Vorágine. Todas las historias periodísticas que tienen que ver con deporte en nuestro medio, todas son con fútbol. Tú me preguntas por qué y qué tiene que ver si es que en Vorágine hablamos de corrupción, de derechos humanos y de medio ambiente, entonces como qué carajos hace el fútbol aquí. Y lo que pasa es que el fútbol, como tú ya un poquito como que lo introdujiste, el fútbol no es solamente un divertimiento, no es solamente que en la cancha lloramos o sufrimos por ver a nuestros equipos. El fútbol, y me atrevo a decir todos los deportes, son también un acto político y son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y el fútbol tiene aristas económicas, políticas, culturales, pero además, y eso tiene que ver mucho, que ya me imagino que ahora entraremos en esos temas, quienes manejan el fútbol aquí en Colombia, los poderosos, los hilos del poder que están detrás de los dueños del balón en Colombia, pues ahí tiene todo que ver con lo que investigamos o con lo que nos interesa temáticamente en Vorágine, que es eso, investigar la corrupción y el abuso del poder y la vulneración de derechos humanos. Entonces, por eso hemos puesto el ojo ahí, en ese tema, digamos, entre otros. Perfecto. Don Sergio. Es que yo me declaro fan de Vorágine y he leído muchísimas de las historias, pero, por ejemplo, hablando de las del deporte, a mí me parece, sí, la mayoría hoy por hoy están, digamos, se desarrollan en el fútbol precisamente porque es como el más visible sobre el tema, es supremamente desarrollado lo que está sucediendo hoy y digamos que es el que mayor impacto dentro de la sociedad tiene. Yo creo que cualquier actividad humana va creando de todas maneras como una serie de élites dentro de eso. Esa élite del fútbol y sobre todo esa al ser un negocio privado pero con una incidencia tan pública, es que digamos ese es un aspecto que no se ve a simple, digamos, con la simpleza del deporte como tal, sino que es un asunto privado. Es una entidad privada la que maneja el fútbol en Colombia, pero que tiene una incidencia pública. A mí sí me parece que esa visibilización es supremamente importante, pero ¿cómo ha sido manejar eso desde el punto de vista de una investigación periodística en guetos que se construyen alrededor de un elemento que finalmente tiene una incidencia pública? Eso que dices de la incidencia pública, a pesar de que sea un negocio privado, es clave. Bueno, ustedes como abogados además lo deben saber mejor que yo y que mucha gente, porque hasta la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema. Porque además esa es una de las excusas que usan recurrentemente los dirigentes del fútbol para evitar muchas cosas, ¿no? Para evitar investigaciones o para salirse por la tangente cada vez que tienen alguna crítica o cuestionamiento, somos un negocio privado. Entonces no se pueden meter con nosotros. Pero lo que tú dices, tiene una incidencia pública.
¿Qué significa para nosotros en Vorágine meternos en estos temas? A ver, nosotros nos metemos porque consideramos que son de interés público. De hecho, esa es una como de las premisas del periodismo, ¿no? De interés público, son relevantes para la sociedad. ¿Por qué es relevante para la sociedad? Porque hay unas personas muy poderosas que hacen cosas que no deberían hacer con un acto, el fútbol, que a pesar de ser un negocio privado, tiene una incidencia pública gigantesca. Y porque se están vulnerando de verdad muchos derechos por ahí. Lo que ocurre es que cuando hacemos esas investigaciones, a los poderosos a quienes investigamos no les gusta mucho que lo hagamos y se incomodan y se molestan. Y, por ejemplo, pues les digo ya directamente, el señor Ramón Yesurún, él no nos pasa el teléfono, no nos contesta. Es más, yo creo que él nos tiene en una lista negra. O sea, él nos tiene vetados. Vorágine no creo que sea, yo creo que es un medio persona non grata para Ramón Yesurún y para la federación. Y también para la DIMAYOR, hay que decirlo. Entonces, a los poderosos a los que investigamos normalmente, esos poderosos se ven muy incomodados por las investigaciones que publicamos nosotros. Y ahí pues enfrentamos cosas difíciles. A veces algunos poderosos, aquí ya me salgo un poco del tema deporte, pero a veces algunos poderosos a los que investigamos tienen muchas maneras de tratar de intimidarnos o de censurarnos o de atacar lo que hacemos. Y una de las vías es el acoso judicial. Entonces, ¿qué hacen los poderosos? Es que primero nos entutelan, o nos mandan, nos demandan, nos denuncian por injuria y calumnia, dicen que les estamos afectando el buen nombre y la honra. En el 99,9% de los casos, esos poderosos pierden esos casos, pero al llevarnos a nosotros a defendernos ante la justicia, eso es una cosa emocionalmente muy desgastante para nosotros como periodistas. Es un desgaste emocional, de tiempo, de dinero. Económico. Tenemos que buscar asesoría legal. Y muchos periodistas y muchos medios, cuando un poderoso los demanda o los amenaza o los intimida con que los va a llevar a la justicia, pues desafortunadamente se callan y dejan de investigar. Ese es como la consecuencia negativa. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Nunca hemos perdido ante ninguno de los poderosos, digamos, en los estrados judiciales, pero esa es una de las tácticas que usan los poderosos cuando Vorágine publica. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, digamos, para los estudiantes de Derecho, hoy en Derecho denominamos lawfare precisamente esa guerra, esa utilización de los medios judiciales para atacar la libertad de expresión, para atacar al contrario, porque esto no solo obviamente en este tema de investigación periodística, sino también al contrario políticamente, al contrario judicial también. Entonces recuerdo mucho la defensa que tuvieron que hacer ante estrados judiciales, por ejemplo, en el caso de la investigación de José Guarnizo sobre la pederastia. Al arzobispo de Medellín, creo que fue. Sí, de Juan Pablo Barrientos. Perdón, sí. De Juan Pablo Barrientos. Y fue, digamos, una lucha. De hecho, en algún momento hubo como un bajón en ese sentido, precisamente por eso. Leila, ¿cómo es esa lucha precisamente de un medio independiente, de un medio que subsiste, discúlpame, que inició más bien con la gana de investigar y sobre todo ante unos poderosos como son los del fútbol, y en el deporte, pero digamos que centrados en el fútbol, porque es que es complicadísimo con esta gente, o sea, ver estados financieros, todo eso está un secretismo sobre el tema. ¿Cómo es esa investigación? ¿Cómo materializan todo ese tipo de cosas? Esas investigaciones nos llevan semanas o a veces hasta meses de trabajo. Y esas investigaciones van por muchas vías. Primero, aquí me siento un poco dando como una clase de periodismo, que está muy bien. Yo soy docente del programa de periodismo de la Universidad Externado. Hay una primera vía y es la de las fuentes humanas. O sea, los testimonios, las entrevistas, la gente que te cuenta algo. En estos casos, normalmente de corrupción y abuso de poder y derechos humanos, en el periodismo las llamamos así, hablamos de las viudas del poder. ¿Qué son las viudas del poder? Son las personas que en algún momento dado, que han tenido acceso a información, que en algún momento dado, por ejemplo, en el caso del fútbol, las viudas del poder son personas que trabajaron en la Federación Colombiana de Fútbol o en la DIMAYOR, o que pudieron conocer mucha información dentro del Ministerio del Deporte y que ya no están ahí o que están, pero que por alguna razón
están interesadas en entregar información, en que algo se sepa, y contactan a un periodista y le cuentan cosas. Esa es una primera vía por la que nosotros nos informamos, ¿no? Esas entrevistas, esos testimonios. Pero luego los periodistas tenemos otra vía, y es que nosotros buceamos, y aquí sí la palabra cae muy bien, en un montón de fuentes documentales. Primero, en la rama judicial. Nosotros buscamos todo, somos expertos en eso. Somos expertos en buscar en la contratación pública en el SECOP. Los periodistas nos hemos hecho expertos en buscar toda la contratación pública. Somos expertos en bucear y en explorar bases de datos. O sea, hay muchas maneras por las cuales vamos juntando información que al final se convierten en una investigación. Tú preguntabas ahora, Sergio, ¿cómo hacemos para subsistir? Y me parece bonito aprovechar este espacio, la generosidad que ustedes me dan de estar aquí hoy conversando con ustedes en la emisora, porque creo que es importante también. Una de las maneras mediante las cuales subsistimos, ya que somos independientes de todos los poderes económicos y políticos, son los aportes de los lectores, de la gente, que valora lo que hacemos, que entiende que lo que hacemos es importante para la sociedad, y que lo valora, y que por ende nos aporta desde $1 mensual. Si quiere, si no, nos hace un aporte una vez al año y ya está. Hay gente que nos aporta 10,000 pesitos mensuales, 20,000 pesitos mensuales. Hay gente que nos hace una donación al año. Eso es fundamental. ¿Qué mejor independencia que la de la audiencia y el público que nos lee que esa? No hay mejor independencia. El problema es que desafortunadamente aquí en Colombia es muy difícil esa cultura de pagar por... Sí. Como que todo lo queremos gratis, pero no solo eso, sino que pues el periodismo, yo entro a la página y ya, eso es gratis, pero pues nosotros necesitamos comer, no podemos vivir del aire, ¿no? Entonces me parece bonita la oportunidad para aprovechar, para que la gente que valore, que obviamente puede, porque entendemos que no todo el mundo pueda, nos haga un aporte económico. Entren a la página web de Vorágine y hay muchas maneras, es muy fácil. Búsquenme a mí en mis redes, yo también les doy la información. Esa es como una manera de apoyarnos. Laila, cuando uno lee el título de Vorágine, pues uno identifica Vorágine y de inmediato encuentra la palabra contracorriente. Y evidentemente pues esto debe tener una simbología absoluta, y creo que uno de los mayores cuestionamientos hoy día frente al periodismo es ese encasillamiento frente a las relaciones de poder de turno. Es decir, y en el deporte no es una percepción, eso es una realidad. Los medios de comunicación tienden a tomar una posición en favor de lo que algunos denominan el establecimiento. Y cuando uno va en contravía de eso, va en contracorriente precisamente. ¿Qué tan fuerte han sentido desde otras voces del periodismo cuando ustedes, como lo menciona, llegan? Es decir, eso es como, vas a citar otro medio de comunicación que es Noticias 1. Cuando está en medio de cualquier cantidad de micrófonos que uno identifica como medios que hacen parte de unos grupos económicos y aparece el micrófono de Noticias 1, la gente tiende a generar. Y yo imagino que lo mismo le debe estar pasando, o le habrá pasado a Vorágine, cuando en vez de hacer parte de, toma una posición absolutamente de contracorriente. ¿Cómo es esa relación con los otros medios? Pues mira, lo primero es que está buena la pregunta, porque a nosotros a veces nos encasillan, nos dicen, es que Vorágine es un medio de izquierda, es izquierdoso. Uh-huh. Nosotros no tenemos ninguna afiliación política, nada, y es justamente, nosotros nacimos cuando estaba el gobierno de Duque, un gobierno de derecha, Duque estaba en la presidencia, pero justamente cuando llegó Petro a la presidencia, recibimos un montón de comentarios de ahora esos izquierdosos de Vorágine no van a decir nada de Petro y no lo van a investigar. Y claro que lo investigamos, porque donde haya, de nuevo, vuelvo a los ejes temáticos de Vorágine, donde haya vulneración de derechos humanos, corrupción o abuso de poder o crímenes ambientales, donde estén esos temas, ahí estamos nosotros. No importa si se trata de alguien de derecha, de izquierda, de centro, no importa. Y eso es el periodismo, o el periodismo que al menos nosotros queremos hacer, y ese periodismo contracorriente al que tú te refieres. Nosotros, digamos, ¿por qué levantamos la voz nosotros? ¿O qué defendemos nosotros? Defendemos a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas en general de las vulneraciones de los derechos humanos, defendemos a las víctimas. Y yo creo que eso también nos ha dado como una
como que tal vez muchos poderosos dicen, no, pues obviamente estos aquí van a hablar mal de nosotros. No se trata de hablar mal, se trata de que investigamos y con hechos y con datos demostramos que están cometiendo un delito, o que cuando no es algo ilegal, al menos están cometiendo algo que es antiético, ¿no? Que resiste bastantes cuestionamientos. Ese es el tipo de periodismo que queremos hacer. Pero Laila, por ejemplo, ustedes tocaron directamente a un, entre comillas, no, es un colega. Precisamente sí. Cuando veíamos el tema... ¿Te refieres a Lahoud? Me refiero a Carlos Lahoud. Sí. Y ustedes tomaron una posición precisamente contra otro periodista. ¿Cómo es la percepción? ¿Cómo los percibieron ahí? Porque, sí. ¿cómo se diría? Gran pregunta. No nos pisemos las manos. No, gran pregunta, es una gran pregunta. Primero, quisiera decirte que no es que tomemos posición. Okay. No, Vorágine no toma posición, Vorágine investiga y publica cuando hay hechos, cuando hay datos. ¿Qué investigamos? Muchas denuncias que había contra el señor Carlos Lahoud. Para darles algo de contexto a quienes nos estén escuchando, Carlos Lahoud es probablemente el hombre más poderoso de las comunicaciones del fútbol en Colombia. Fue un presentador y periodista deportivo, presentador de RCN Televisión hace muchos años. Fue jefe de prensa de la DIMAYOR y jefe de prensa y gerente de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol. Es el consentido de Ramón Yesurún. Él muy consentido. Pues por ser tan consentido de Ramón Yesurún, a pesar de años de acumular denuncias de distintos delitos, censura, vetos a periodistas y a fotógrafos, acoso laboral, acoso sexual, maltrato físico y psicológico, porque Carlos Lahoud también está acusado de pegarles en el estadio a los fotógrafos y a los periodistas. Se acumulan y se acumulan denuncias y nunca le pasa nada, al contrario, el señor asciende como espuma y tiene siempre unos supercargos. Entonces, cuando nos llegan esas denuncias, por eso te digo, no es que tomemos posiciones, que recibimos unas denuncias, las investigamos y cuando las comprobamos, publicamos. Por supuesto, yo busqué la voz del señor Lahoud, nunca me contestó, nunca nos ha contestado pues en Vorágine. ¿Qué es lo triste? Y aquí sí respondo concretamente a tu pregunta. Aquí en Colombia, en el gremio periodístico, no nos pisamos las mangueras y nos damos pasito. Es como que somos un gremio que se resiste muchísimo a la autocrítica, mucho, y resulta que también hay periodistas que hacen las cosas de manera incorrecta o que cometen delitos. Y hay que hablar, y entonces ¿por qué no vamos a hablar de ellos? ¿Porque somos periodistas? No, pues hay que hablar de ellos. El problema es que cuando publicamos historias así, la mayoría de los medios grandes, masivos, calladitos, guardan silencio, no dicen nada, y quienes un poco nos replican y republican y retoman el tema, ay, ¿quién es este señor Lahoud? Agenda, son medios pequeños, independientes. Eso es triste, te lo confieso, eso es triste, pero ahí seguimos en la lucha. Te doy otro ejemplo que no tiene que ver nada con deportes. El año pasado publicamos una investigación muy importante. Hemos ya dedicado varias historias al tema de Chiquita Brands y su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, pues la financiación de los paramilitares, de sí. Chiquita Brands a los paramilitares. Y en una de esas investigaciones revelamos que un columnista súper famoso, uno de los más leídos de la revista Cambio, Joir Ackerman, y un señor que no es periodista, pero que estuvo muchos años en la mesa de trabajo de RCN Radio y que además es consultado por todos los medios, es profesor universitario de la Javeriana, Jorge Restrepo, y que ellos dos tenían un tremendo conflicto de interés porque habían sido pagados por Chiquita Brands para defender a Chiquita Brands en Estados Unidos. Y por ejemplo, Joir Ackerman en sus columnas de Cambio nunca es transparente, nunca le dice, es que a mí me paga Chiquita Brands. Es que... y menciono este caso que sé que, perdón, no tiene nada que ver con el deporte, porque cuando se publicó, ningún medio grande, un silencio, pero un silencio ruidoso, un silencio que hizo mucho ruido. Nadie habló de eso, ni Cambio, ni El Espectador, ni Semana, ni El Tiempo, ni Caracol, nadie. La solidaridad vino del público, de la audiencia y de medios pequeños. Oigan, qué bueno que revelaron lo de Ackerman y lo del profesor Jorge Restrepo. Y ahí es donde yo te digo que es muy triste aquí en Colombia que aquí en el gremio periodístico nos damos pasito, no nos criticamos, no nos damos duro, ¿no? Pero además con una cosa, Laila, que yo me he dado cuenta, digamos que en todo este tipo de relacionamiento, y es que pareciera que a veces en los medios solo es visible cuando hay un delito y no cuando se está rebajando esa línea ética o cuando estamos actuando por debajo de esa línea ética. Pareciera que si solo es delito, si solo está dentro del código penal,
entonces fuese importante. Y no estamos dándonos cuenta de esa línea ética. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese trabajo de ustedes para demostrar que no, es que no solo se trata de delitos? Porque aquí pareciera que solo investigamos delitos. No, el tema de esa línea ética que cada vez hemos venido rebajando en gremios, en actuaciones públicas, desde lo público, desde la actuación privada, pero que todo termina incidiendo en la política pública y en lo político. Creo que a veces olvidamos que todos los seres somos políticos y esa disminución de esa línea, esa bajar la línea pues a su mínima expresión, ¿cómo la han manejado ustedes y hacer, digamos, esa investigación y mostrar que no se trata simplemente de delitos? Es que, digamos, eso hace parte de, ese es uno de nuestros retos, es que no necesariamente tiene que haber un delito, una violación al Código Penal para que eso merezca que hagamos una investigación en Vorágine, claro que no. Hay muchas cosas antiéticas, ilegítimas que de verdad son muy cuestionables, pero que no son ningún delito y por las cuales seguramente alguien no se va a ir a la cárcel de ninguna manera, pero que es importante hablar de ellas porque tienen interés público y porque son relevantes. Es que a veces pareciera que la defensa de muchos implicados en alguna situación fuera, es que no es delito. Y como si esa fuera una defensa válida en un medio social en el cual estamos cansados de corrupción, de todo el cuento. Hay un agotamiento de la sociedad respecto de ese tipo de cosas y entonces como que también entra todo el proselitismo punitivo. Todo hay que castigarlo y todo el cuento y no nos damos cuenta de esos elementos éticos. Ahí hay un papel muy importante que podemos jugar los medios de comunicación, precisamente haciendo un periodismo riguroso y de calidad, con información, con datos, con verificación, con contraste, con contexto. Y tenemos un papel muy importante para poner en la agenda esos temas. Para ponerlos en la agenda, porque cuando un medio de comunicación pone en la agenda un tema, se puede crear conversación alrededor de ese tema, que no necesariamente es un delito. Y ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental. Me acabo de acordar de algo, ahora que estábamos hablando de la investigación de Carlos Lahoud, que la hice yo. Yo firmé, fueron 2 reportajes. Sí. Un primer reportaje es cuando salimos con las denuncias, me acuerdo muy bien que eran 14, yo alcancé a recoger 14 denuncias, pero traté de hablar como con 30 personas. Al final solo 14, digamos, accedieron a hablarme, entre ellos periodistas deportivos y deportivas, o sea, hombres y mujeres, fotógrafas, en fin, fotógrafos, etc. Y había algo en común que atravesaba a todas esas personas que denunciaban a Lahoud y era el miedo al veto. Por favor, no me identifiques que me puedo quedar sin trabajo. Me echan o no me van a volver a contratar en ninguna parte. Ese era como el hilo común que atravesaba esas denuncias. Cuando se publica la investigación, esto hace muchísimo ruido. Yo recuerdo muy bien que colegas de medios grandes, yo hice mi escuela, yo aprendí a ser periodista en el periódico El Tiempo, hace ya mucho tiempo, no pregunten cuánto, pero décadas. Y a mis colegas del Tiempo y de otros medios grandes me escribían como, pucha, tremendo reportaje, tremenda investigación. Y se publica y me empiezan a llegar en la semana siguiente un montón de correos y de mensajes. Yo también tengo algo que decir de Lahoud. Yo también quiero hacer una denuncia. Entonces ahí sumé 10 o 12 denuncias más nuevas, adicionales a las primeras 14, y publiqué una segunda parte en la que además llamaba la atención, por eso se llama Ciega y sordo y muda, ya no me acuerdo. Federación Colombiana de Fútbol, ciega, sorda y muda. Ese es el título del reportaje y se llama así porque también me preguntaba cómo es posible que la Federación Colombiana de Fútbol, ante tantas denuncias, siga ciega, sorda y muda y lo único que haga sea premiar a este hombre, cada vez con cargos más importantes. Y ahí surge la segunda, pero había un miedo de la gente, de hecho, casi nadie se atrevió a permitir que yo los identificara con nombre y apellido, sobre todo las mujeres. Las periodistas que habían sido violentadas por él de muchas maneras, ninguna se atrevió a darme el nombre por miedo porque dicen, este señor es tan poderoso y es el hijo consentido de Ramón Yesurún, que donde yo salga con nombre y apellido, nunca más me vuelven a dar, me toca ponerme a vender empanadas, nunca, se me acaba el sueño de ser periodista deportiva y eso es muy triste. Absolutamente. Laila, si yo hoy le dijera a una persona, o una persona más bien estaba escuchando por primera vez hablar de Vorágine y le tuviera que decir de estas historias que acabamos de denunciar en materia de periodismo de investigación alrededor del deporte, y yo le dijera,
para que lea por primera vez una historia de Vorágine, deleítese con esta investigación. ¿Usted cuál me recomendaría? ¿Cuál es la que usted dice? Carajo. ¿Tiene que ser de deportes o De no deporte. importa? Ah, deporte. De Bueno. deporte, y ahorita me dice la de otra temática. Ah, listo. Bueno, primero deporte. Bien. Recomiendo dos. La de la HUD. Y recomiendo una investigación que sacamos el año pasado que hizo un colega, un periodista de Vorágine que se llama Nicolás Sánchez, que cuenta cómo la DIMAYOR rechazó una plata que tenía el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Ministerio del Deporte había dado para desarrollar la Liga Femenina de Fútbol. Se llama La DIMAYOR habría rechazado recursos del gobierno Petro para la Liga Femenina, y recomiendo esa investigación, que está enfocada específicamente en la Liga Femenina y en el desinterés absoluto de la DIMAYOR por de verdad desarrollar el fútbol femenino en Colombia. Esa. Y nosotros hablamos de esa plata, ¿no? Le hemos dado. Uy, Por esa ejemplo, es- estoy viendo la de Llaneros contra Unión Magdalena. Nosotros hicimos un programa que, Ah, sí. bueno, y jugamos un poco, ¿sabes? Con la portada del gráfico Sí. que es en negro e indignación, no me acuerdo. Sí, sí, sí. E hicimos un especial que se llama El Archivo de Fin de Año, porque además esa investigación disciplinaria se archiva el 31 de diciembre, cuando todo el mundo está pensando en otra cosa después del vergonzoso hecho que había ocurrido en ese estadio. Bueno, y la investigación que usted dice que no sea deporte. A ver, Sergio va a decir cuál es la que le gusta. Ya sé un- cuál va a decir. No, mentiras. La de la masacre del Remanso. Ah, de Putumayo. Sí. Sí. Uy, esa Esa investigación. brutal. Y esa ha tenido un impacto. En Aunque serio. para mí la del Salado es. también la del Salado, que es la interesante. de la masacre del Remanso me parece que, digamos, descubrieron lo que todo mundo pensaba, lo que todo mundo sabía, pero que a punta de poder se intentó tapar. Yo en esa, créame que yo impactado completamente con todo el desarrollo de esa historia. Es la Esa- crónica, ¿no? Sí, esa de la que tú hablas es una historia, digamos, detrás, es un tema muy duro, pero detrás tiene una historia bella y bonita y de colaboración. Eso es una alianza que hicimos entre Vorágine, El Espectador y la revista Cambio, los tres medios. ¿Qué ocurrió? Que ocurrió el operativo que el ejército, el entonces ministro de Defensa de la época, Diego Molano, y el entonces comandante del ejército vendieron como un exitosísimo operativo contra el narcoterrorismo. Dimos de baja, que es el lenguaje militar, ¿no? Dimos de baja a 11 narcoterroristas. Y ahí había cosas que no cuadraban en ese discurso oficial y que hacen parte del olfato periodístico de a mí me parece que aquí nos están diciendo mentiras. A mí me gustó muchísimo, discúlpame, un párrafo donde dicen, llegamos los periodistas de los tres medios Sí. y nos dimos cuenta que Exacto. esto no se podía desarrollar de manera individual. Para allá voy. Por eso es que digo que es una historia bonita. Y yo insisto en que esto debería ser también como uno de los casos de estudio en las facultades de comunicación y periodismo, porque habla también de colaborar entre nosotros. En ese momento, José Guarnizo, director de Vorágine, se huele que aquí nos están diciendo mentiras. Cojo un avión y cogí un avión y se fue de una a Puerto Leguizamo. Y llegó hasta la vereda. Esto es Alto Remanso, ahora no recuerdo si es Alto o Bajo Remanso, pero creo que es Alto Remanso. Y llega hasta allá. Y cuando llega, ¿qué ocurre? Él va solo, él dice, esta es la historia de Vorágine. Pero aterriza y se baja y se encuentra a los del Espectador y a los de Cambio. Y lo primero que hacen es mirarse y decir, jue madre, la competencia, tal. Pero esta es una historia muy bella porque es trascender, ir más allá de la competencia y darse cuenta que para que el país supiera de las mentiras que nos habían metido el ministro de Defensa y el comandante del ejército, teníamos que unirnos. La historia era tan compleja que si no nos uníamos no se podía contar de manera completa. Si Vorágine contaba una partecita, El Espectador otra y Cambio otra, eran historias incompletas. Entonces, ¿qué hicieron? Allá en terreno no tenían señal, o sea, nosotros no teníamos problema, pero la periodista del Espectador no tenía cómo comunicarse con Fidel Cano para pedirle permiso para hacer la alianza. El de Cambio no tenía cómo comunicarse con el director de Cambio. Allá en terreno deciden aliarse y dicen, el país necesita saber esto y si no nos unimos no les vamos a poder contar, no le vamos a poder contar a Colombia lo que ocurrió. Entonces se unen, se dividen, usted entrevista a los familiares de las víctimas, usted a la fiscalía, usted se va con los militares, usted etcétera. Y el pacto, que le llaman el pacto Corona, el pacto es que todos recogían toda la información, la subían en una gran carpeta, un drive, y luego cada medio utilizaba la que quería y como quería.
Entonces al Y le final... daban el enfoque que Exacto, al quería final dar. Vorágine hizo su historia, pero si lees la de Cambio es distinta, pero si lees la del espectador es distinta, pero esa era la única manera de acceder a toda la información. Sí. Esa historia todavía tiene impacto, o sea, hace poco, bueno, no tan poco, el problema es luego qué va a pasar con eso, imputaron a 24 militares por esa masacre. Eso fue hace menos de un mes. Hace poco. ¿Qué le reveló al país eso? Que entre todos los muertos que hubo, había personas inocentes. Que el ejército, que de hecho hubo, ¿cómo se dice? Manipulación de cuerpos. Ahí había un menor de edad, una mujer embarazada, un gobernador indígena, un presidente de una junta de acción comunal. Todos esos, el ejército estaba diciendo, son unos narcoterroristas, los dimos de baja, y eso es lo que reveló la investigación. Y justamente hace un mes, pues cuando se cumplieron los 3 años de la masacre, volvimos a viajar hasta el Putumayo y se publicó una historia de conmemoración del aniversario de la masacre para que entren a Vorágine y la lean. Leí sobre, discúlpeme, es que a mí esa historia me impactó mucho, además porque una de las personas que fue asesinada tenía el saber ancestral. Pablo Panduro, sí, el gobernador indígena. El gobernador indígena tenía el saber ancestral, sí. Él era el único que hablaba la lengua, o sea, me pareció... Es muy doloroso. Es dolorosísimo en ese tema. Y digamos que yo leí sobre todo el tema de cómo la muerte de él se lleva una serie de saberes ancestrales y de identidades propias de una comunidad que obviamente ya no las va a recuperar nunca más. Y todo por, digamos, una situación, por mostrar, bueno, por los fines que haya tenido, pero ese saber ancestral se perdió. Sí. Es durísimo ese tema. Además que otro de los elementos muy interesantes, Laila, que creo también identifica a Vorágine, desafortunadamente en este tipo de historias, y creo que es el plus y por algo que uno identifica mucho al medio, la ilustración. Uh-huh. Es decir, la ilustración de Vorágine tiene una característica especial respecto de otros medios, porque por ejemplo, en esa historia tan particular, tan triste además, hay una narración, hay una crónica, pero la ilustración lo va llevando y le va a generar una inmersión a uno, triste al final, porque es demasiado triste ver la silueta de los cuerpos, es decir, casi que llevan al lector a estar ahí en ese momento tan crudo para un conflicto como el colombiano. Y digamos, ¿por qué de dónde esa idea de la ilustración que sea tan poderosa? Porque es un elemento poderosísimo de Vorágine. Me pone muy contenta que lo menciones porque hace parte de nuestro valor agregado, de lo que queremos que nos diferencie de otros. Sabemos que hay otros medios que usan la ilustración, pero nosotros creemos, no es que la fotografía no nos parezca como que tenga un poder narrativo importante, por supuesto que sí, pero creemos, de verdad estamos convencidos de que la ilustración, ella sola puede narrar de manera contundente cosas. Lo que tú dices de esa historia de la masacre en el Putumayo, esas imágenes ya solas cuentan tremenda la historia. Y eso no hubiera sido posible a través de la fotografía, por ejemplo, de ese lenguaje. O del video, porque de todas maneras el que llega con la cámara de video de fotos llega después de la masacre, y las imágenes que toma con la ilustración se puede reconstruir esa escena en la que el gobernador le dispararon y cayó al suelo, o en que la mujer que estaba embarazada también estaba agonizando, y eso lo logra la ilustración. La fotografía y el video no logran eso, digamos. Tienen un poder narrativo, pero de otras maneras. Me encanta que digas eso porque además nosotros publicamos historias escritas que siempre están acompañadas de ilustraciones, pero también hacemos cómic. O sea, le llamamos cómic periodístico, en realidad lo que contamos es historias periodísticas de la vida real en el formato cómic de viñeta. De hecho, el primer cómic que publicamos en Vorágine por allá en junio de 2020 tenía que ver con fútbol femenino. Tenía que ver con el maltrato a las jugadoras en la pandemia, en el encierro, y tiene que ver con fútbol femenino. Y publicamos cómic, que eso además nos conecta mucho como con el público joven, ¿no? Como con una audiencia joven que le gusta la ilustración, que le gusta el cómic, y eso lo hacemos en Vorágine. Vamos con las últimas 2 preguntas, porque ya aquí el Control Master me está diciendo, ojo que ya se nos está acabando el tiempo, don Sergio. Penúltima pregunta para Laila. No, más que pregunta es, pues, es que Laila nos cuente precisamente todos esos elementos donde nuestros estudiantes, directivos y todas las personas que nos escuchan pueden ayudarle a Vorágine. Por favor, cuéntanos cómo le podemos ayudar a Vorágine,
que ellos, más bien ustedes nos ayudan a nosotros a ver la realidad nacional desde estos puntos de vista de los que hemos hablado hoy. Bueno, primero, recorriendo nuestras historias, navegando la página web, síganos en todas las redes sociales, Vorágine Co, estamos en todas, X, Facebook, Instagram, TikTok, tenemos un canal de YouTube donde tenemos programas, de hecho ahorita mientras estoy hablando se está lanzando un programa de la semana, o sea, estamos en todas las redes, síganos en las redes. Hay una manera muy, digamos, la más importante con la cual nos pueden ayudar y es compartiendo lo que hacemos. Si ven una historia que les parece muy buena, Sergio detrás de los micrófonos me hablaba de una que publicamos hace unos días, y se la comparten por todos los chats, a todos los tíos, tías, primos, a todo el mundo, eso nos ayuda mucho porque es regar la bola. Entonces, ¿cómo nos ayudan? Regando la bola. Para que más gente nos conozca, sepa que es Vorágine, y para que quienes ya nos conocen se enteren y rieguen la bola. Primera manera de ayudarnos. Y la segunda es, si pueden, apóyennos económicamente. Hay muchas maneras de hacerlo, es muy fácil, en la página web se enteran, a través de las redes sociales también. Y hay una tercera manera, y es que otra de las fuentes de ingresos que tenemos en Vorágine es lo que llamamos la Escuela Vorágine, esa la dirijo yo. La Escuela Vorágine es un espacio de formación en el que hacemos cursos, talleres, seminarios virtuales, presenciales sobre distintos temas. De hecho, dimos uno el año pasado, en 2024, sobre periodismo deportivo, que el tallerista invitado era Alejandro Pino Calat, el director de Publimetro, y cuando la gente se inscribe a esos talleres, nos está ayudando a financiar el periodismo que hacemos. Primicia, no me gusta esa palabra, y eso que yo soy periodista, pero no, les suelto un datico. Este domingo que viene abrimos inscripciones para un nuevo taller que va a estar buenísimo. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales, estén pendientes de la página web. Este taller va a estar de verdad un hit, lo va a dictar una invitada internacional tremendísima. Estén pendientes. Esas son las maneras, las más importantes con las cuales pueden ayudarnos. No, muchísimas gracias, Laila. Laila, y en un último minuto, un mensaje para los estudiantes de comunicación social y periodismo. ¿Por qué investigar el deporte? Porque el deporte, yo creo que cerramos un poco como en un círculo, comenzando con lo que tú dijiste. El deporte no es solamente el juego, la entretención o el resultado. Y aquí voy más allá del fútbol, lo que pasa en el partido de básquet o de tenis o de voleibol. El deporte es un reflejo de lo que somos como sociedad, y en el deporte se mueven relaciones de poder. Y en el deporte, es decir, esto tiene consecuencias políticas, económicas, etcétera. Por eso hay que investigar el deporte. Y ojalá, consejo para los estudiantes, que vayan más allá del fútbol, por favor. Que se den cuenta que sí, que el fútbol, yo soy una apasionada del fútbol, pero que hay otros deportes en los cuales poner el ojo, que por favor vayan más allá del fútbol. Laila, nosotros hicimos un programa, ¿se acuerda, Sergio? Cuando investigamos el tema de casos de abuso sexual en la liga de boxeo del Chocó. En la liga de boxeo Imagínate. del Chocó Hay una cantidad de deportes hemos hablado, por ejemplo, del tema en Bogotá de cómo las ligas no tienen hoy dónde practicar porque el contrato de renovación de la unidad deportiva del Salitre desde hace ya 8 años, ¿no? No, pues hay que llevarle también... Eso está caído. Feliz cumpleaños. Sí. Hay que llevarle el feliz cumpleaños a ese contrato que ya lleva 8 años, desde 2017 ahí, y todas las ligas entrenando donde pueden, en los parques, en todo el cuento. Así es. Bueno, a Laila, a Ushija Vergara, como siempre, el agradecimiento, no sé si ya a la profe, porque fue mi profe, a la persona que nos aceptó esta grata invitación. Mil y mil gracias, Laila, como siempre. Y la puerta siempre abierta aquí en Fútbol al Derecho de la emisora Centenario de la Universidad Libre. No, para mí un placer, encantada si me vuelven a invitar, muy rica conversación. Y feliz cumpleaños a los tomandos. Nos estamos despidiendo, agradeciéndole como siempre a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho. Como dice Laila, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera, porque para nosotros también es absolutamente importante que Fútbol al Derecho siga creciendo en YouTube, en todas las redes sociales, y por supuesto para que nos sigan escuchando a través de la emisora Centenario de la Universidad Libre. El próximo sábado 3 de mayo a las 3 de la tarde estaremos aquí en vivo nuevamente para hablar con Camilo Yepes, abogado experto en Derecho Deportivo, y hablaremos del régimen legal de las apuestas deportivas en Colombia, porque Pimentel nos puso a estudiar
Las cosas buenas que deja Pimentel. Y de eso que Poquitas, sea Pimentel pero- el que lo pone a estudiar a uno. Un saludo a Eduardo Pimentel. Lo invitamos a pautar. A todos los que les hablamos cosas lindas, la isla los invitamos a pautar. Nunca perdemos la fe. Con esto nos despedimos. Mil y mil gracias aquí desde la Filbo 2025. Y nos vamos con nuestra siempre voz comercial de Fútbol al Derecho. Chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección General Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.